Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En este sábado, día de reflexión en la Comunidad Autónoma Gallega, porque mañana domingo son las elecciones, vamos a hablar de elecciones, no en este caso de las gallegas, pero este año se nos presentan unas elecciones importantes, decisivas para el mundo occidental y para el mundo libre, también con una trascendencia importante por los hechos que están pasando y ahora mismo, pues en Estados Unidos, que es del país que vamos a hablar, se están produciendo la elección de primarias en donde dos candidatos, uno del Partido Demócrata, Joe Biden, y otro del Partido Republicano, Donald Trump, están intentando conseguir ser nominados como el candidato del Partido Demócrata y del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Parece que no sin dificultades porque hace poco en una actuación que ha tenido el fiscal general el fiscal de Estados Unidos, parece ser que no imputó en un caso que tenía Joe Biden por algo de unos papeles o algo así, porque dice que tiene problemas vamos a decir, cognitivos, algún problema de que se le olvidan las cosas. Y en el caso de Trump, no hay que olvidar que hace poco pues, ha sido condenado a 70 millones de euros de multa y se puede poner en jaque su elección como candidato a la presidencia de Estados Unidos porque el Tribunal Supremo o algún tribunal podría determinar que no es apto para ello. Y para hablar de un tema que parece que puede ser lejano, pero desde luego va a tener una influencia vital, no solamente en el mundo, sino particularmente en Europa y también en España, pues tenemos una persona como Javier Rupérez. Todos le conocéis porque es habitual colaborador de Diálogos en Libertad y en numerosas ocasiones ha hablado con nosotros de diversos temas. Pero hay que decir que Javier Rupérez ha sido uno de los arquitectos de la diplomacia en España desde la transición. Ha sido embajador en Washington y otros lugares y ha representado a España con un papel más que digno. Y por otro lado, pues hasta hace muy poco residía mucha parte del año en Estados Unidos, con lo cual es un magnífico conocedor de la realidad norteamericana y qué mejor que él para hablar de un tema tan importante, tan interesante. Y fijaros si va a tener trascendencia, que concretamente el candidato republicano Donald Trump ya está pegando toques de atención a Europa en cuanto al hecho de que aquellos que están en la OTAN y no aumenten su capacidad de inversión en defensa, pues se pueden ver sorprendidos porque puedan salir del escudo de protección norteamericano. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero vamos a hablar de estos temas a lo largo de la mañana de hoy. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Eugenio. ¿Qué tal? Muy bien, y como siempre, pues le vemos en un estado de forma magnífico y además con muchas ganas de hablar de este tipo de cuestiones. Si le parece, vamos a ir al grano. Estados Unidos está en su proceso, vamos a decir, de conformar desde los partidos políticos los candidatos para las presidenciales norteamericanas que van a tener lugar en noviembre. Y por otro lado, pues parece que en esas había varios candidatos, el gobernador de Florida y otros, pero parece que en el lado republicano Trump se los está cargando a todos y puede ser el que pretende ser designado. Por otro lado, Joe Biden, a pesar de su longevidad, si no me equivoco, tiene 79, 80 años, lo que no quiere decir nada, pero esa es la cifra. Resulta que se encontró con problemas derivados de eso que ha dicho el fiscal y se está poniendo de alguna forma en evidencia la posibilidad de que sea candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir un poco de todo esto? Bueno, la situación, como apuntabas, es compleja.
complicada y no especialmente emocionante en lo más elemental. ¿Qué es lo que puede pasar desde el punto de vista de las candidaturas? Tal como están las cosas en este momento, el candidato republicano va a ser Trump y el candidato demócrata va a ser Biden. En unas condiciones, como también apuntabas, complejas. Biden, bueno, pues no es que esté mal, pero bueno, tiene una cierta edad y parece que no responde exactamente a las exigencias del puesto, ¿no? Como ha venido demostrando estos últimos tiempos. Y por otra parte, hay que recordar que si Biden tiene 81 años, Trump tiene 77 años, es decir, no es un chaval, ¿no? Ninguno de ellos, ¿no? Lo primero que hay que recordar. Lo segundo que hay que recordar es que en estas condiciones esa contraposición entre los dos es la repetición de la que se produjo hace 4 años y que puede resultar exactamente en el mismo resultado. Es decir, yo no, aunque las encuestas en este momento parecen apuntar hacia Trump, yo no descartaría que fuera Biden el que ganara, es decir, como fue en la última ocasión. Y hay que recordar que Trump, en el fondo, nunca ha ganado una elección, ni siquiera cuando él fue elegido presidente de los Estados Unidos, porque en ese momento el voto popular le dio 3 millones de votos más a Hillary Clinton, que era en aquel momento la candidata demócrata. Ahora, qué duda cabe que si gana Trump nos encontramos con un Estados Unidos que no es el Estados Unidos al que estábamos acostumbrados, es decir, la potencia mundial regida por normas democráticas bien conocidas, con una capacidad de liderazgo internacional basada fundamentalmente en el respeto a la democracia, al mismo tiempo también el apoyo y la defensa de los países que están en la OTAN o los países que están en la Unión Europea. Claramente Trump no está en esa línea, lo cual es harto preocupante en el caso de que ganara. Y por otra parte, hay que recordar también, aunque no es tan visible en estos momentos en la vida política, sobre todo en la vida política internacional, los demócratas tienen problemas internos muy graves desde el punto de vista del partido. Es decir, es un partido en este momento que está dividido entre lo que es la línea tradicional, liberal en el sentido europeo de la palabra, y todo eso que se llama woke, ¿no? Que es la línea digamos, revisionista, extremista, que viene de determinados círculos universitarios, intelectuales, políticos, y que también provocan en este Sí, momento una... porque, perdón, Javier, porque se está dando un fenómeno curioso en Estados Unidos en ese aspecto revisionista y eso que me está diciendo, porque, a ver, a raíz de la guerra o del problema que hay en Oriente Medio entre Israel y Hamas, por primera vez en mucho tiempo ha habido hasta manifestaciones antisionistas en Estados Unidos, cosa realmente extraña por la vinculación que existe entre Israel y Estados Unidos, ¿no? Bueno, esa es una versión del woke, ¿no? Curiosamente, hay una parte relativamente importante de lo que se consideraría la clientela tradicional del Partido Demócrata, que en este momento es profundamente antisemita, ¿no? Es un dato nuevo. Pero bien, es uno de los datos más a tener en cuenta. Entonces, en esas circunstancias, lo que ocurre es que Trump está claramente llamado a ser el candidato republicano y yo creo que Biden, si no ocurre algo inesperado, está también llamado a ser el candidato demócrata. ¿Qué es lo que ha pasado con el resto de los candidatos republicanos? El caso del gobernador de Gobernador de Florida, Florida. pues que Que era claramente tiene... importante porque era el único hispano que se presentaba a la posibilidad de ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Ya, no era exactamente hispano, pero en fin, no, eso es lo de menos. Yo creo que eso ha sido un acuerdo que ha firmado con Trump. Es decir, en el sentido de que Trump no quería ningún tipo de opositor en ese lado, y en el fondo no estoy al tanto, pero estoy absolutamente convencido que ha sido un arreglo entre los dos para impedir que Trump pudiera quedar segundo ante Nikki Haley, ¿no? Que era la que fue embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas y que era, y yo creo que cada vez menos, pero en fin, sigue siendo una de las esperanzas alternativas, ¿no? Y hay, en el caso de Biden, hay una, digamos, corre por medios políticos una posibilidad que no está en absoluto demostrada, y es la posibilidad de que él, en el caso de que Trump fuera impedido a presentarse como consecuencia de una decisión judicial, él se retirara
y ofreciera la posibilidad de que fuera la candidata a Kamala Harris, que es su actual vicepresidenta, o cualquier otro candidato, ¿no? Pero, y claro, por otra parte, efectivamente, en el caso de Trump queda la duda de si el Tribunal Supremo eventualmente dará lugar o dará curso a ese proceso que se ha abierto en Colorado precisamente para evitar que Trump pudiera presentarse a las elecciones como responsable, que lo fue evidentemente, del golpe de Estado que tuvo lugar el 6 de enero del año 2001, ¿no? De manera que en eso Si estamos, te ¿no? En parece, eso estamos. vamos a profundizar un poco en esto. Con respecto a todo ese problema que se generó de la invasión al Capitolio, que de alguna forma involucraban a Trump y de alguna forma, vamos a decir, ahí se divisó claramente la gran polarización que hay en la sociedad norteamericana, porque es una sociedad que está tremendamente dividida. ¿Ha sido consciente el Partido Republicano que Trump usa el partido como un instrumento y que prácticamente todos aquellos conceptos que tenía el Partido Republicano que le podían hacer atractivo desde el punto de vista de dirigir el país, que es el abanderador de la democracia y de la libertad, se pueden ir al traste? No, no, incomprensiblemente no. Es decir, hay que recordar que en este momento Trump sigue teniendo un número importante de millones de votantes, ¿no? Yo no acabo de comprender. Comprendo que yo nunca he sido trumpista, me parece un auténtico horror. Trump organizó el golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado. Hay que recordar, yo recuerdo perfectamente que el 23 de febrero del año 81 yo estaba en las Cortes contemplando un golpe de Estado. No fue exactamente lo mismo, pero aquello fue un golpe de Estado organizado por Trump precisamente para evitar que el Senado tomara una medida para aceptar los resultados del colegio electoral que le daban como perdedor, ¿no? Fue un golpe de Estado organizado por él. Y hemos visto las imágenes. Hay que recordar que fueron 5 las personas que por razones diversas murieron en ese intento. Y hay que recordar también la violencia que se encadenó. De manera que desde ese punto de vista no hay absolutamente ninguna duda. ¿Por qué le siguen votando? Bueno, pues yo creo que eso es una reflexión que hay que hacer sobre la polarización de la sociedad americana, que es desde ese punto de vista bastante parecida a las polarizaciones que ocurren en otras sociedades Perdón, occidentales. ¿esa polarización está provocada desde la política o de por sí la situación social, económica, todo ese problema que viene desde el sur de Estados Unidos de quizás excesiva inmigración, etcétera, etcétera, está generando esa polarización? Bueno, hay una polarización en donde básicamente, no quiero reducir los términos al análisis, que es mucho más complejo, pero básicamente las dos costas, que son costas, digamos, empresariales, industriales, cívicas, son básicamente demócratas, mientras que el interior, más rural, menos progreso desde el punto de vista económico, es básicamente republicano. No quiero simplificar, pero básicamente eso es lo que nos encontramos. Y eso es lo que tiene que ver también con toda una serie de proyecciones que el mismo Trump exagera y promociona. Por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? Es decir, Trump, en el fondo, lo que está promoviendo es una idea absolutamente, digamos, xenófoba del país, ¿no? En donde ya lo dijo en las elecciones pasadas, ¿no? Que los inmigrantes son enemigos, que hay que impedir que emigren, sin tener en Muro, cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? claro, sin tener en cuenta que al fin y al cabo Estados Unidos es, entre otras cosas, una nación multiétnica, ¿no? Como multiétnica, multilingüística y tantas otras cosas. Pero bueno, eso también tiene sus versiones, porque en este momento, curiosamente, empiezan a aparecer ciertos sectores de la población hispana, que en principio era siempre mucho más demócrata, aparecen Republicana, ¿no? como trumpistas, ¿no? Fundamentalmente en Florida, que es el lado cubano. Bueno, esa es la situación y al mismo tiempo también, como apuntabas, con una proyección internacional también muy preocupante, ¿no? Porque en el fondo lo que está diciendo Trump es que él quiere dejar de ser, él quiere que los Estados Unidos dejen de ser un poco la cabeza del El occidente guardián del democrático. mundo. Claro, y eso es. Hablando de eso, vamos a ver. Durante el mandato de Donald Trump, Estados Unidos se encajonó.
se olvidó de temas importantes, dígase Afganistán, dígase Irán. Sorprendentemente tuvo magníficas relaciones con Putin y parece que Trump se llevaba muy bien con el mandatario soviético, pero lo cierto es que Estados Unidos dejó de tener ese papel de guardián, ese papel de vigilancia, ese papel de ser un poco el padre de la democracia en el mundo para encajonarse, y las consecuencias, por lo menos a nivel interno, no han sido buenas. De acuerdo que Estados Unidos puede tener problemas, pero, por ejemplo, esas amenazas que ahora viene vertiendo Trump hacia los países de la OTAN que pertenecen a la Unión Europea, o esa posible Mira, amistad con Putin y su posición, por ejemplo, de cierta amistad con Irán y otras cuestiones, dan lugar a que Trump sea un elemento preocupante para el mundo si saliera elegido, ¿no? no, no, un horror, no, no, un auténtico horror. Yo estoy absolutamente convencido que si Trump llega a ganar el segundo mandato, los Estados Unidos se hubieran retirado de la OTAN, lo cual en el fondo hubiera significado prácticamente la desaparición de la OTAN. Por eso, en estos mismos días, como seguramente has visto, hay unas declaraciones del presidente del gobierno alemán que quiere ya, se alía Bastante más desde ese punto ambicioso, ¿no? con la postura francesa de dotar a Europa de un arma nuclear, de un sistema nuclear propio, ¿no? Que es lo que se llama la autonomía estratégica, ¿no? Y que es un poco también la previsión de qué es lo que vamos a hacer en el caso de que esto se retire. Porque la cobertura militar y defensiva de los Estados Unidos en Europa sigue siendo enormemente importante. Si comparas los miembros de la Unión Europea con miembros de la OTAN, te das cuenta que prácticamente al 90% son los mismos, ¿no? Entonces, Sí, claro, eso es... pero en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, nos encontramos en primer lugar que tiene ejércitos, vamos a decir, de alguna forma dispersos en cuanto a modo de armamento, en cuanto a gestión táctica y geoestratégica, y luego por otra parte sucede otra cosa. Y es que en la Unión Europea hay países que puedan tener la bomba atómica, por ejemplo, el Reino Unido, Francia, y paremos de contar, porque, por ejemplo, Alemania no tiene nada, y Alemania puede ser objetivo desde un punto de vista, vamos a decir, de una posible, entre comillas, e hipotética actuación de Rusia hacia países como Polonia, como Ucrania, etcétera, etcétera, para volver a sus posiciones previas, o sea, previas al telón de acero, ¿no? No, hay que recordar dos cosas. Primero, el artículo 5 del Tratado de Washington, que es el tratado que funda la OTAN, establece muy claramente la respuesta colectiva de todos los miembros de la OTAN en el caso de que uno de ellos sea atacado. Y dos, de lo que estamos hablando en este momento no es de armas nucleares nacionales, estamos hablando de un arma nuclear europea, que Hacer como está una especie de únicamente... escudo defensivo europeo nuclear. Claro, 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 es decir, una especie, exactamente, un arma nuclear en donde no es los alemanes, los franceses o los españoles, sino todos los que poseen un arma nuclear que al fin y al cabo también sirve para lo que sirve el arma nuclear hasta ahora, que es de enorme capacidad de disuasión, ¿no? Estamos hablando de eso. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Precisamente porque estamos pensando que los Estados Unidos se retiran de la OTAN, ¿no? Lo cual a mí me parece que es una gravedad enorme incluso para los Estados Unidos, pero en fin, en estos terrenos estamos en este momento moviéndonos precisamente cara a las elecciones del 5 de noviembre, ¿no? Y es lo que estamos, por eso estamos dándole vueltas a qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Hay que recordar que la política exterior de Trump, en general, lo que marcó, es decir, por ejemplo, no es una de las cosas que hizo con Irán, precisamente es retirarle todo el acuerdo que se había firmado prácticamente ya entre los miembros fundamentales del Consejo de Seguridad para permitir la evolución de un sistema nuclear pacífico, ¿no? Eso se ha retirado. Y La eso habrá, centrifugación de la energía atómica y todo aquello que claro, supuestamente a fines benéficos, ¿no? claro, claro. Y eso ha dado lugar a que en estos momentos, según todos los informes y todas las informaciones que tenemos, ya comenzamos a saber que ya la evolución del proceso nuclear
iraní ya está prácticamente no en la bomba, pero sí en el proceso militar, ¿no? Y lo único, desde mi punto de vista, desde mi análisis, de lo único positivo que hizo la política exterior de Trump fue precisamente eso que se llama el Plan Abraham, ¿no? Que era promover el acuerdo entre Israel y algunos países árabes. Por una parte Marruecos, que acabó Arabia Saudí, Marruecos, Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no? claro, y luego por otra parte con Arabia Saudita, ¿no? Pero claro, eso estaba bien, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el fondo lo que hacían era preocuparse de sus intereses familiares, porque el yerno de Trump es un conocido miembro de la colectividad judía americana y un hombre de empresas en ese sentido, ¿no? Que por cierto, también ese plan Abraham que estaba bien concebido porque en el fondo iba a ser una atracción hacia países árabes no sometidos al dominio o la influencia iraní. Sin embargo, ha sido una de las consecuencias negativas, una de las consecuencias del golpe de Estado del 7 de octubre de Hamas. En este momento ya no hay plan Abraham, ya no hay, por lo menos en este momento, posibilidad de que Arabia Saudita establezca relaciones con Israel. Pero en fin, Y con eso Marruecos la habría cosa que... también estaría complicada, supongo. ¿Perdón? Que con Marruecos también ese acuerdo que había entre Israel y Marruecos, medio auspiciado con Estados Unidos, sería Marruecos, complicado, ¿no? Marruecos tiene una ventaja geográfica y es que no está en el Oriente Medio, ¿no? Y desde ese punto de vista, pero las relaciones con Marruecos siguen siendo exactamente las mismas. O sea que y yo no creo, Marruecos por otra parte no ha participado en ningún tipo de actividad antijudía o anti-israelí. Ahí se mantiene un poco al margen, ¿no? Y por otra parte, Marruecos sí tiene, ya sabes que el primer país que reconoció la independencia de los Estados Unidos a finales del 18 fue precisamente el Reino de Marruecos, de manera que eso se mantiene. Pero en fin, esos son datos relativamente laterales. En este momento hay que ver si efectivamente hay alguna posibilidad judicial de que a Trump se le impida la presentación en las elecciones como candidato republicano, pero hay que recordar que eso tiene que ser una decisión del Tribunal Supremo americano y el Tribunal Supremo en este momento tiene 6 de 9, tiene 6 magistrados que provienen del sector republicano, de manera que es muy difícil que ahí se produzcan. Y luego los Bien, temas pero estos, paremos aquí porque hay aspectos de la política de Trump durante su mandato que son interesantes para analizar. Y es que, por ejemplo, Trump, en ese encajonamiento que hemos hablado anteriormente, impidiendo el tema de la inmigración, creando problemas con México, ese famoso muro, toda esa migración que ha ido incluso andando desde distintos países de Latinoamérica a Estados Unidos. Pero puñetas, Trump ha dejado que el enemigo le invada el patio de casa, es decir, China, que es uno de los futuras potencias mundiales y que incluso le puede arrebatar la hegemonía a Estados Unidos, se ha metido en Latinoamérica sin ningún tipo de traba y lo que antes Estados Unidos cuidaba en Latinoamérica, en muchos países, para que, vamos a decir, para que no hubiera revueltas y otro tipo de cosas, resulta que ahora se ha metido China y China, además de hacer la explotación de recursos en Latinoamérica, pues está empezando a mover como el tablero de ajedrez lo que está pasando en distintos países. Dígase, China está introducida en Venezuela, China está introducida en Colombia, China está introducida en Nicaragua, pero En Perú puede que también esté introducido de alguna manera. Y todo eso que le perjudica notablemente a Estados Unidos. ¿Qué le pasa a Trump concretamente con Latinoamérica cuando es el patio de su casa? bueno, primero, yo creo que hay que matizar eh, la influencia china, ¿no? China no es Rusia, ¿no? China no es Putin. Putin tiene una visión claramente militarizada de su propia presencia y lo que quiere es ocupar territorio. China no quiere ocupar territorio militarmente, ¿no? Ahí está presente el tema de Taiwán, pero es difícil imaginar la posibilidad de que esta China eventualmente decidiera una acción militar en contra de Taiwán, que tendría unas condiciones y unas consecuencias realmente muy graves. Sería más o menos imposible, seguramente. Claro. Segundo, lo que hace China es la ocupación física, física en el sentido más
literal de la palabra, determinados territorios, no únicamente en América Latina, sino también en África. Es decir, compra terreno, cultiva terreno, envía chinos a construir carreteras, envía ciudadanos chinos. ¿Cómo se traduce eso? Es, bueno, no es que produzca una emoción, pero no hay una traducción directamente política, es decir, no hay una posibilidad o no hay una voluntad clara de hacer de eso una especie de reino chino, ¿no? Que es lo que en el fondo querría hacer Rusia con el resto de Europa. De verdad que, no, ya te digo, hay que Es tenerlo una en cuenta. captación de recursos para la economía, ¿no? Porque, por Claro, hay que ejemplo, tener, los objetivos de China es África, que es claro, donde se claro. está empezando a introducir ahora, pero es sorprendente cómo Estados Unidos, a ver, en la puerta de su casa ha permitido ciertas licencias a China y demás, cuando antes en Latinoamérica el que se movía no salía en la foto, ¿no? Sí, yo lo veo fundamentalmente desde el punto de vista económico, ¿no? Y naturalmente nos podemos preguntar qué evolución final puede tener eso. Pero hasta ahora, ya te digo, es una voluntad de estar presente en el sentido más tradicional imperial chino, ¿no? Que no es una dominación política, sino una dominación económica. Ahí están Económicas. ciudadanos chinos trabajando en Hispanoamérica, recolectando productos agrícolas en Hispanoamérica, que vuelven a China de manera que es, ya te digo, no me produce ningún entusiasmo, pero no es exactamente lo que estamos considerando. Es decir, cuando los europeos piensan en la autonomía estratégica y en un arma nuclear europeo, no piensan en los chinos, piensan en Rusia. Piensan en Rusia y piensan también en el eventual abandono americano. Yo creo que es importante no olvidarlo, porque ahí están los chinos, pero al mismo tiempo también no compararlo. La prueba es que, por ejemplo, China, tanto en el tema de Ucrania como en el tema de Gaza, no digo yo que haya estado del lado occidental, pero no ha estado del lado ruso, no es un aliado ruso. Ha Y de estado del hecho, lado ruso, pero de alguna forma vamos a decir que está ahí medio respaldándole con una imagen exactamente, de colaboración con Putin, de alguna forma desde su visión comercial, entre comillas, que venía comentando usted, pues da la sensación de que China no ayuda, pero sí por lo menos aconseja a Rusia en determinadas cosas y que no en el está tema, muy lejos de Putin, ¿no? claro, en el tema de Oriente Medio, China no ha participado, no ha dicho nada. O sea que en el tema asiático, actualmente tenemos que tener en cuenta China. Y hay que tener en cuenta también, por cierto, que cuando hacemos este tipo de evaluación, también tenemos que pensar en cuál es la situación interna de la economía china, que no es nada buena, por cierto. No es que me alegre, no es nada bueno. Pero desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista de la seguridad, tenemos que pensar fundamentalmente en Corea del Norte. Corea del Norte es un país que tiene, curiosamente, una capacidad nuclear, como está demostrando prácticamente todos los días, es un país que está vendiendo armas en este momento a Irán y a los terroristas islamistas. Y de manera que ese es el tema en el cual tendríamos que tener. Y hay que recordar que uno de los viajes de Trump fue precisamente, no sé si fue en China, yo creo que fue en China o en Corea del Norte, para A Corea entrevistarse con el líder coreano. El líder Sí, el que coreano nunca monta es, en tren siempre va en tren. Pero a ver, y ya por acabar esto, y vamos a pasarnos un poco otra vez a Europa y concretamente a España, pero vamos a ver, de alguna forma, si hablamos de Irán, hablamos de alguna forma de colaboración con Venezuela, hablamos de colaboración con Rusia, de alguna forma también con México, desde que López Obrador está de presidente de México, está también ahí Nicaragua. De alguna forma, no se está conformando ahí un conglomerado de países que pueden ser, vamos a decir, el antiamericanismo y de alguna forma el que quiere hacer daño a Estados Unidos de cara al futuro. Y quizá la sociedad norteamericana no se esté dando ese tipo de cuenta de ese tipo de cosas y quizás no les valga ni Biden ni Trump de cara a futuro, sino
quizás volver a la sensatez tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano y que vuelvan a ser lo que eran y no lo que son un poco hilarantes, por Claro. llamarlo de alguna manera. Bueno, en esa lista no olvidemos a Cuba, ¿eh? Que lleva ahí unos Por cuantos supuesto, años, por lleva supuesto. unos cuantos años Pero eso todos precisamente los tenemos junto con Rusia y todo ese tinglao. dictando las normas de comportamiento de todos los socios, ¿no? Pues, Venezuela, Nicaragua, a tantos otros, ¿no? Porque todos pasan por ahí en un momento determinado. No, no, eso es evidente, ¿no? Pero claro, por otra parte, digamos, los Estados Unidos naturalmente tienen intereses directos en el sur del continente, ¿no? Al fin y al cabo no es parte suya, en el sur y en Centroamérica del continente. Pero al mismo tiempo también, afortunadamente, los Estados Unidos ya no hacen las intervenciones que hacían en los 50 y en los 60, ya no hay un golpe de Estado en Chile, ¿verdad? Para acabar con Allende, ¿no? Ya no hay un golpe de Estado en la República Dominicana, ¿no? Entonces, yo creo que también Pero sí tendríamos que... se podría producir algún fenómeno parecido a lo de la Bahía de los Cochinos. Yo creo que bueno, si no soy profeta, ¿no? Pero yo creo que eso no está. ¿No? Lo que pasa es que unos y otros tienen que pensar, al fin y al cabo, la responsabilidad. ¿Por qué Venezuela está tan mal? ¿De quién es la culpa? ¿Es de los Estados Unidos? No, es de los propios venezolanos. No, no de los Venezolanos, propios está claro. venezolanos. Eso es Y de los Colombia se está metiendo en la boca sí, del lobo sí, por los propios claro. colombianos también. ¿Qué pasa con Nicaragua? Pues exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con la inmigración de miles de personas que se dirigen todos los días hacia las fronteras americanas? Pues que pasan hambre, ¿no? ¿De quién es la culpa del hambre? Pues es de los Esos respectivos gobiernos gobiernos. que vayan tomando medidas, ¿no? Que vayan tomando también digamos, que vayan aprendiendo. A mí eso me duele muchísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, yo tengo es parte importante de nuestra herencia y sin embargo comprobar la incapacidad de gran parte de esos países, no pura y simplemente para hacer política, sino simplemente para dar de comer a la gente, ¿no? ¿Qué hace Maduro? Son 8 millones los venezolanos que se han escapado de Venezuela desde el chavismo. ¿Por qué? Y Porque setenta y querían cinco comer. mil millones de dólares dilapidados en 25 años. Claro, no, claro. O sea que esa. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué pasa con Nicaragua? Pues exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba, vamos, hace tiempo que no pasé por Cuba, hace ya muchos años. Mi hermano, que era también diplomático, estuvo allí destinado. Pero Cuba es un país verdaderamente en ruina permanente, donde la gente se muere de hambre. ¿Por qué hay tantos cubanos en Florida? ¿No? Pues exactamente lo mismo. Y esa es una reflexión que tendrían que hacer todos ellos, ¿no? Absolutamente todos ellos, pura y simplemente, digamos, en un sistema para respetar la libertad y la democracia y la dignidad, pero fundamentalmente para dar de comer a la gente, ¿no? Que es lo que no hace, ¿no? A mí eso me produce indignación y dolor. Y al mismo tiempo también llega un momento en que los Estados Unidos tampoco son responsables de lo que ocurre en el resto de los países americanos. Si le parece, como ya estamos casi en el tramo final del programa, vamos a hablar de España. Es lógico, tenemos bases norteamericanas, Estados Unidos es un país importante, pero da la sensación que nos están tomando por el pito del sereno, dado los informes últimos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en el que en el primero, pues, se pone en jaque un poco la situación política española. Por otro lado, se apoya abiertamente a Marruecos en muchas cosas. Y en tercer lugar, pues la última, no sé si ha sido de anteayer o así, que se hablaba de que España no es un país fiable para combatir el lavado de dinero del tráfico de drogas. Es un informe que se ha hecho público hace 3 días o cosas así, ¿no? Bueno, hay que recordar, sí, en los tiempos más recientes, precisamente en relación con todas las evoluciones y todas las consecuencias de la crisis en Gaza, los países europeos, junto con los Estados Unidos, decidieron la creación de una flota que permitiera el tránsito por el estrecho de Hormuz y por el canal de Suez, ¿no? Y España, una de las primeras cosas que hizo es anunciar que no iba a participar en esa coalición, ¿no? Cosa que naturalmente Ujú. fue mal recibido por los europeos y naturalmente también por los americanos.
Es una de las cosas que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también que el gobierno español, justamente al comienzo, prácticamente al comienzo de la crisis en Gaza, hizo unas manifestaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Primero, se prácticamente riñó al primer ministro israelí por lo que estaba ocurriendo. En segundo lugar, hizo unas declaraciones. Pero lo dicho por Pedro Sánchez de aquella famosa visita a Netanyahu fue una absoluta locura que por poco nos cuestan las relaciones diplomáticas con Israel. Pero en sí mismo Estados Unidos, y yo recuerdo imágenes de Trump en reuniones de la OTAN y tal, como le señalaba a Pedro Sánchez con el dedo, como siéntate ahí, déjame tranquilo. Episodios con el propio Joe Biden, en donde en la sede de la OTAN en Bruselas, pues se vendía como un hecho intergaláctico el que en 25 o 30 segundos hubiera mantenido una conversación que se vendió como si hubieran hablado del Tratado del Atlántico Norte en 30 segundos desde el punto de vista de Sánchez. Realmente en Europa, España, por su geoestrategia y por su papel, pues siempre tuvo una cierta importancia dadas las bases, pero sigo diciendo, nos toman por el pito del sereno, ¿verdad? Hoy En, por uh, hoy. en, en la política internacional, eh, en el fondo, como en las relaciones humanas, hay un dato absolutamente fundamental que es la previsibilidad, ¿no? Es decir, saber cómo uno se va a comportar, ¿no? Dentro de ciertos parámetros, porque al fin y al cabo, pues estamos en un determinado grupo que tiene unas determinadas reglas de comportamiento, que tiene unas determinadas influencias. Cuando esas reglas de comportamiento no son adecuadamente respetadas y cuando los comportamientos efectivamente derivan de lo que es un poco la línea general, se pierde la previsibilidad. Y al perder la previsibilidad se pierde la confianza. Y en eso estamos, ¿no? Con independencia de los datos, ¿no? Pues las declaraciones, digamos, cuando resulta que el gobierno español recibe un mensaje de felicitación de jamás por las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, pues uno Malo. se queda realmente muy sorprendido, ¿no? Muy sorprendido, y lo digo suavemente, ¿no? Y yo creo que es fundamental la Incluso el previsibilidad. viaje que la vicepresidenta segunda del gobierno quería hacer a Cisjordania y que el propio ministro de Asuntos Exteriores le ha parado porque hubiera sido una burrada política como la copa de un pino. ¿No? No la ha parado, no la ha parado. La vicepresidenta del gobierno va a Palestina y el presidente y el mismo ministro de Asuntos Exteriores ha dicho públicamente que él no sabía nada de ese viaje y que la vicepresidenta no ha ¿Pero está pedido confirmado el viaje o no? que yo sepa está confirmado. Noche, Más, noche, hay que decir que esto se graba entre semana, anoche o sea, el ministro de Asuntos Exteriores prácticamente desmintió el hecho de que fuera porque decía que no estaban ni preparados y entre otras cosas porque el hecho de acudir a Cisjordania porque no contaba con el placer, vamos a decir, de Israel de alguna manera, ¿no? pero, Eugenio, con independencia, eso es lo que sabemos en este momento, que la señora va a Palestina y que el ministro de Asuntos Exteriores no sabía que iba a Palestina. Con independencia de que al final resulte que alguien toma la decisión de anular el viaje, lo que es evidente es que la gente que nos está observando, porque tienen diplomáticos aquí o porque están observando desde sus propias cancillerías, pues se sientan realmente, digamos, tienen se siente realmente muy sorprendido. Dice, pero ¿dónde está este país? ¿No? ¿Dónde está este país? ¿No? Y claro, ese es uno de los datos que tenemos. Y cuando pierdes la previsibilidad, cuando pierdes la confianza, pues empiezas a notar también cuáles son las relaciones, se enfrían las relaciones. ¿Qué es lo que pasó cuando Sánchez le riñó a Netanyahu? Pues que los israelíes lo primero que hicieron fue retirar a la embajadora. ¿Qué es lo que pasó cuando Sánchez reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara? Que Argelia retiró al embajador y prácticamente cerró las elecciones, hasta el extremo que hace unos días también el ministro de Asuntos Exteriores, que tenía previsto viajar a Argel, con 24 horas de antelación le han cancelado el viaje. De manera que Bien, eso es y la luego hay otro necesidad. elemento que tampoco, que también demuestra la política de Pedro Sánchez, y es que en el último pleno del Parlamento Europeo, en donde él de alguna forma cerraba la presidencia española, pues tuvo sus más y sus menos con el presidente del Partido Popular Europeo en Bruselas, ¿no?
No, Pero pero por avanzar un poco en el tema, me interesaría mucho que habláramos un poco del papel que puede tener ese apoyo de Estados Unidos a Marruecos, esa importancia que está cogiendo Marruecos desde el punto de vista de ser un aliado. Ya sé que Marruecos es un poco el parapeto del islamismo, que tiene también su importancia en el tema del Sahel, pero ese apoyo, entre comillas, que está recibiendo y ese cariño que está recibiendo de Estados Unidos, a España le perjudica porque, por muy país hermano que sea, ya que es nuestro vecino del sur, primero nos quita papel en la política internacional y segundo, pues hace fuerte a un posible enemigo de un futuro, ¿no? bueno, esa es una de las reflexiones que tenemos que hacernos, ¿no? Es decir, primero hay que reconocer que la decisión de reconocerla por parte americana, de reconocer la soberanía sobre el Sáhara, la tomó Trump, ¿no? Segundo, no sabemos exactamente cuáles fueron las razones por las cuales Sánchez en su momento decidió seguir exactamente el mismo camino, ¿no? Tercero, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Me parece importante que tengamos buenas relaciones con Marruecos. Es evidente que esas relaciones han estado y siguen estando teñidas de muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmigración. Antes lo teníamos y en este momento lo seguimos teniendo. Este momento, en estos últimos días, hemos tenido la terrible tragedia del asesinato de los dos guardias civiles Los en Barbate guardias y civiles hay en Barbate. toda una serie de indicaciones y de informaciones pues que dicen que al final esos asesinos, en el fondo, de donde vienen y donde se refugia ese mapa. De manera que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta Es que también. hay un tema que no podemos perder de vista y quizás uno de los alcaldes de la zona lo reflejaba claramente el otro día y es el hecho de la gran cantidad de plantaciones de marihuana que hay en el norte de Marruecos y que dan trabajo a 90.000 personas. Y por mucho que en la zona del estrecho de Gibraltar y el campo de Gibraltar se quiera combatir el tema, es muy complicado porque los clanes, cuando se va uno, viene otro y viene otro y viene otro. Y hay incluso informaciones que dicen que ese hachís marroquí es muy apreciado tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y que ya entre las propias mafias de narcotráfico, pues están intercambiando 1 kilo de cocaína por 1 kilo de hachís, porque suponen que el hachís marroquí es de mejor calidad y resulta más barato que la propia cocaína, ¿no? Pues muy bien, habrá que tomar nota, pero lo que no podemos permitir es que este país se convierta naturalmente en una especie de refugio de los narcotraficantes, ¿no? Pura y simplemente. Tenemos un doble problema que es el tema de Gibraltar, ¿no? Que es un tema que está pendiente, porque hay que recordar que Gibraltar, cuando Inglaterra era parte de la Unión Europea, era parte de la Unión Europea también Gibraltar, en este momento ya no lo es. Tenemos que tomar decisiones. A mí me parece muy claro, muy importante que se vuelva a sentar la verja, a levantar la verja, que haya una verja. Porque ese trozo de territorio, que por otra parte también está cargado de muchos sectores y de muchas actividades ilegales, pues, pues es un problema grave para nuestra soberanía, ¿no? Yo reconozco también que al fin y al cabo pues tiene una capacidad de atracción laboral para un cierto sector de la población vecina que hay que tener en cuenta. Pero claro, entre Marruecos, los narcotraficantes, Gibraltar, tenemos problemas. Bueno, pues hagamos frente a esos problemas. Hagamos frente a esos problemas. Les tenemos que hacer frente. Es que vamos a permitir que toda esa zona del país se convierta pura y simplemente en un refugio de narcotraficantes. En No, Gibraltar pero a podemos ver, ayudar. podíamos contar, antiguamente se contaba con ayuda de Estados Unidos desde sus servicios de información, desde sus ayudas vía satélite para resolver casos de terrorismo y otras circunstancias. Teniendo en cuenta el gobierno que tenemos y dependiendo si Biden o, aunque la política exterior norteamericana sea un presidente u otro, cambia muy poco, pero teniendo en cuenta sea Biden o sea Trump, esa colaboración hacia España para combatir ese fenómeno que que puede provenir de la inmigración por un lado o sea, venida de manera ilegal vía patera y por otro lado de la droga y de lo que supone eso para España y para Europa,
dado nuestra situación política, no puede ser un problema. Pues claro, tengámoslo en cuenta. Te recuerdo una cosa, ¿no? Cuando yo era embajador en Washington y Aznar era el primer ministro de España, teníamos un problema con otro terrorismo, que era el terrorismo de ETA, ¿no? ETA. Entre otras razones porque había una cierta tendencia de gente que estaba no directamente o indirectamente, pero que colaboraba con ETA para pasar a los Estados Unidos, porque allí en el nordeste de los Estados Unidos está Utah, que es una zona donde hay una tal. Bueno, teníamos un problema, que era impedir Nievas que que hay esa en Idaho, hay en Florida, hay en claro, Nevada claro. y en No, distintos no, pero sitios. fundamentalmente de Utah a Idaho, ¿no? Era importante impedir ese tránsito. ¿Y qué es lo que Aznar pudo y quiso y obtuvo negociar con Bush? Que Harry Batasuna fuera considerado un movimiento Organización terrorista. terrorista. Y consiguientemente, todos los miembros de Herri Batasuna que querían viajar a los Estados Unidos no podían hacerlo. Bueno, ¿eso por qué se hizo? Porque teníamos las mejores relaciones que nunca tuvimos con los Estados Unidos. ¿Y eso en qué resultó? Pues en la capacidad de lucha, como estás apuntando, en contra del terrorismo realmente vital. Bueno, pues aprendamos, es decir, cuando nosotros sentamos las bases de la política exterior española en el momento de la transición desde UCD, ¿qué dijimos? Que queríamos tener un país europeo, democrático y occidental. Bueno, yo sigo creyendo que este es un país democrático, europeo y occidental y que debe ser, con todas sus consecuencias y con todas sus obligaciones. Miembro de la No era OTAN, tan miembro malo de la Unión Europea. sentarse en un sofá junto a Bush, fumarse un habano y tener los pies encima de la mesa de café, ¿no? Bueno, chico, yo recuerdo también, y esto dentro de unos días vamos a recordar el 20 aniversario del atentado del 11 de marzo, 20 años. ¿Qué es lo que hizo el presidente de los Estados Unidos al día siguiente del atentado? Presentarse en la residencia del embajador de España en Washington, junto con su mujer, para firmar en el libro de Pesa y al mismo tiempo conceder una entrevista a la televisión española en donde expresaba de una manera verdaderamente emocionante su solidaridad, su compasión, su cariño y su afecto por el pueblo español. Nunca antes un presidente americano había visitado una residencia de un embajador. Bueno, ¿queremos volver a eso o queremos estar como estamos en este momento que no saben los demás dónde estamos? Pues tomemos Y nota, por ¿no? terminar, porque se nos está echando el tiempo encima, pero Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos, arquitecto de lo que es los cuerpos consulares y de lo que ha sido la democracia en España en la época de la transición, con un personaje tan fabuloso como Marcelino Oreja Aguirre y otros, y un hombre que conoce muy bien la diversidad norteamericana. ¿Trump o Biden, cómo lo ve? Yo tengo dudas de que se puedan presentar los dos. ¿Qué cree que pasará? Bueno, yo en este momento, yo te digo, yo no soy profeta, ¿no? En este momento la descripción sigue siendo muy clara. Van a ser los dos los candidatos respectivos. ¿Quién va a ganar? Claro, yo no. Caso, por ejemplo, de que Trump tiene esa cortapisa por parte del Tribunal Supremo, ¿quién le sustituiría? ¿Y sería de otro estilo de candidatura, de otro estilo de lenguaje y de otro estilo de formas? ¿O seguiría siendo, entre comillas, algo populista? Yo creo que si Trump no puede presentarse por alguna de las razones que aduces, la candidata sería Nikki Haley. Es mi análisis. Y por otra parte, es mi deseo. No hay muchos otros candidatos en este momento. Y yo creo que en el caso bueno, ya te decía antes, es decir, esa elucubración que en este momento existe, ¿no? Que Biden contempla que Trump no se presenta, no lo dejan presentarse, entonces él anuncia que no se presenta, y en ese momento yo no sé exactamente, porque hay varios. La vicepresidenta de Biden podía ser, o sea, a ver, podía ser una tapada, es decir, pongámonos en el caso de que Trump es impedido a presentarse desde el Tribunal Supremo y dado esas supuestas idas de memoria y ese tipo de cosas de Biden,
que la vicepresidenta, aunque se presentara Biden en un momento dado, cogiera las riendas de Estados Unidos en el caso de que ganara el Partido Demócrata? Hombre, y si ella fuera vicepresidenta, claramente, porque esa es la ley. Es decir, que en el caso de que Sí, la... pero me refiero un poco en cuanto a que Biden en un momento dado dimitiría o se iría de presidente de Estados Unidos y ella cogiera las riendas como presidenta. Ocurrió de otras circunstancias, de otros modos y por otras razones en el caso de Richard Nixon y Gerald Ford. Ya, no, no, por supuesto, esa es una posibilidad. Kamala Harris no ha sido muy brillante o visible como Es vicepresidenta, woke, ¿no? ¿verdad? ¿Perdón? Es woke, Tamara Harris, ¿no? No, 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 es una demócrata tradicional, pero no es woke. Hay que recordar que es una mujer eh, de color mixto, porque es negro india, de manera que eso sería una posibilidad. No la única, no la única, porque como digo, no llega a esta situación en la mejor de las circunstancias. Una de las cosas que habría que ver es si Biden es el efectivamente el candidato, a quién propone como candidato o como candidata a la vicepresidencia. Lo normal sería que fuera Kamala Harris, ¿no? Pero vamos a ver. Pero en fin, es una posibilidad, una posibilidad. Y los Clinton, dígase Hillary, Bill Clinton, posible, ya no, pero por ejemplo, Hillary no podría volver a hacer una intentona para volver a ser la candidata del Partido Demócrata, o ya No, Hillary Clinton se ha retirado del panorama político. no Pues creo, no últimamente creo. ha venido a España a bailar, pero a Sevilla y tal, pero No, no es creo. una mujer que todavía está ahí, ¿no? No creo, no, 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 sí, no, pero no creo, no, no, no parece que tenga ningún papel político relevante o visible en este momento, no, no creo. Yo creo que está fuera de juego ya. Fue una pena que ella no consiguiera los votos en el colegio electoral como para ser presidenta, pero hay que recordar también que en el fondo el error relativo de Obama en aquel momento fue que para sucederle no pusiera precisamente a Biden en aquel momento, ¿no? Porque seguramente en estos momentos no nos estaríamos planteando los problemas porque estaría acabando el segundo mandato. Pero en fin, son elucubraciones, sabemos lo que sabemos, ¿no? Y como decía, yo recuerdo una conversación varia que tenía con Rumsfeld, que era el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, que siempre me decía, mira, Javier, sabemos lo que sabemos, no sabemos lo que no sabemos. De manera que, Lógico, lógico. o sea, que no sé lo que no sé. Iremos viendo con el desarrollo de los acontecimientos. De todas maneras, Javier Rupérez, ha sido un honor, un placer y un divertimento más que entrevista esta conversación, porque me atrevo a decir que hay pocos en España que conozcan también todos esos entresijos de la diplomacia y de la política norteamericana, porque hasta hace poco ha estado allí. Además, está representando a España en Washington y es una persona tremendamente conocedora y que está al día de la actualidad política, tanto española como norteamericana. En poco tiempo le volveremos a llamar para que nos cuente cosas de Denariab, de la que usted es presidente, que es una asociación que defiende el dinero metálico, pero en lo que supone hoy en Diálogos en Libertad. Gracias por haber estado, y amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy ha sido un día precioso, un tema interesante, divertido y ameno, porque hablar con Javier Rupérez suele ser eso, algo ameno, interesante y además divertido, porque el tema en sí nos gusta. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Adiós, Eugenio, gracias. Todos, buenas noches.